Como les decía, vamos a hablar sobre la estructura y la función de las diversas enzimas que participan en la replicación del material genético. Y antes de ir ya hacia la primera enzima que vamos a ver, que es la DNA polimerasa 1, ¿tienen alguna duda acerca de lo que comentábamos en la clase del día de ayer sobre las cadenas moldes y su dirección y por qué se hace la síntesis de una cadena continua y de otra de manera discontinua? No, profe, creo que no. ¿Quedó muy claro entonces? Entonces, a ver, les voy a poner un esquemita, permítanme tantitito, y ustedes me van a ayudar a responderlo, ¿sale? Vamos a compartir la pizarra. Y yo aquí les dibujé un sitio de inicio de la replicación. Entonces, la replicación va a ser aquí. Este es el origen. Y se van a formar una y dos horquillas de replicación. Estas están representando las cadenas molde y
vamos a nombrar a esta cadena molde la cadena A. Esta va a ser la cadena B de la horquilla número 1. Y esta va a ser la cadena X de la horquilla número 2 y la cadena Y de la horquilla número 2. ¿Sí? Ahora, tomando la horquilla 1, la cadena A va a ser molde de una cadena continua o de una discontinua. ¿Puede repetir la pregunta, profe? Sí. Discontinuo. Si tomamos la cadena A de la horquilla 1 como molde, ¿qué cadena nueva se va a sintetizar? ¿Una continua o una discontinua? ¿Alguien ya había participado? ¿Quiere repetir entonces su participación? Sí iba a decir la respuesta, pero ya no capté otra vez su pregunta, profe. Oscar. Ajá, sí. A ver, va de nuevo. Vamos a tomar esta cadena A, como molde. Esta va a ser la molde. La cadena A va a ser la molde. Estamos hablando de la horquilla número 1. Esta es la horquilla número 1. Vamos a tomar de molde esta cadena. ¿Y molde para qué va a ser? Para la síntesis de una cadena continua o de una cadena discontinua. Entonces, aquí ya va a iniciar la replicación. Las horquillas de replicación, recuerden que la horquilla número 1 en este caso se moverá en este sentido, porque aquí está el DNA naturalizado y lo que se debe de hacer es que el DNA se tiene que desnaturalizar para tener las cadenas sencillas como molde para la síntesis de las cadenas nuevas. Sería discontinua, ¿no? Porque está yendo de 3' a... Bueno, el orden en el que debería ir es de 5' a 3'. Entonces tendría que ser una cadena retrasada, ¿no? Sería una cadena retrasada. Y ahorita especificamos por qué. Estamos viendo que este es un extremo 3', entonces si vamos siguiendo la cadena, tendríamos que tener que este punto es un 5'. Voy a borrar aquí la flechita para que lo anote mejor. Este es el origen. Este extremo debería de ser un 5'. La síntesis de cadena nueva tendría que iniciar a partir de acá y irse moviendo hacia esta dirección, porque hacia acá se tienen que ir sintetizando las cadenas nuevas y mientras el DNA se va abriendo, se va desnaturalizando, se van generando las cadenas nuevas. Y como en la replicación del DNA las cadenas nuevas deben de seguir o de cumplir la regla de que también sean antiparalelas, o sea, de que sea como en el DNA original, que haya una cadena en una dirección y la otra en otra dirección. Entonces, esta cadena nueva obligatoriamente se tendría que sintetizar de 3 a 5. Pero como sabemos, las DNAs polimerasas no pueden sintetizar en esta dirección. Entonces, esta cadena, al tenerse que sintetizar en dirección 3 a 5, pues se tiene que hacer entonces de manera discontinua, en la cual se van sintetizando pequeños fragmentos que lleven dirección 5 a 3, pequeños fragmentos que lleven dirección 5 a 3. Entonces,
La cadena A serviría como molde para la síntesis de la cadena discontinua. ¿Sí? Ahora, si tomamos la B, la cadena B, pues esto ya queda perfectamente lógico, ¿no? ¿Por qué? Porque si esta es la continua, pues entonces esta va a ser la molde de la cadena, perdón, si esta es la cadena discontinua, pues esta tiene que ser la cadena continua, ¿no? Entonces aquí tenemos, esta es la cadena molde en dirección 5 y por lo tanto este va a ser su extremo 3'. La cadena nueva tiene que sintetizarse en dirección 5 a 3. ¿Tiene la dirección de síntesis? Sí, tiene la dirección de síntesis, por lo tanto, esta va a ser la cadena continua. ¿Ok? La cadena continua se va a mover en dirección del movimiento de la horquilla y las cadenas y la cadena discontinua contrario al movimiento de la horquilla de la duplicación. ¿Sí? Ahora, si tomo a la horquilla número 2, ¿cuál cadena molde es la que se va a utilizar para hacer síntesis de la cadena continua? ¿La X o la Y? La X. La X, exactamente, es la X. ¿Por qué? Porque este es el molde, aquí va en dirección 5, ahora lo vamos siguiendo, y este sería un 3'. Por lo tanto, la cadena nueva tiene que ir en dirección 5 a 3. ¿Tiene la dirección de síntesis? Sí, por lo tanto, esta es continua. En cambio, esta otra, la cadena Y, vemos que este es el extremo 3', entonces si vamos siguiendo la cadena, esto tiene que ser un 5'. La cadena tendría que sintetizarse de 3 a 5, pero eso no se puede. No, esa no puede ser la dirección de síntesis porque las enzimas líneas polimerasas no lo hacen. Entonces hay que sintetizarla por fragmentos de 5 a 3, de 5 a 3'. ¿Sí? Para que uno pueda decidir cuál molde es el molde para la cadena continua y cuáles son moldes para cadenas discontinuas, tiene uno que fijarse muy bien en sus direcciones, ¿sí? Si uno se fija o se percata muy bien en las direcciones, entonces ya puede uno decidir si es el molde para cadena continua o es molde para cadena discontinua, ¿sí? Ahora, pues entonces, ¿cuál es la dirección del molde, de la cadena molde para la síntesis de cadena continua? El molde siempre va en dirección 3 a 5 para que la continua se sintetice de 5 a 3 con la dirección de síntesis de la enzima. ¿Y cuál es la dirección del molde de la cadena original para que se sintetice la cadena discontinua? Este molde va en dirección 5 a 3 para que la discontinua, bueno, se va a sintetizar al fin y al cabo por fragmentos se van a sintetizar de 3 a 5, pero finalmente la dirección de esa cadena es de 3 a 5. Ajá, aquí hay que poner un asterisco
que se realiza por fragmentos de Okazaki que van en dirección 5 a 3'. ¿Sí? ¿Queda entendido entonces esta cuestión? Sí, profe. Sí, profesora. Bueno, ahora, ¿quién más participa y me cuenta si investigaron algo de Okazaki? A ver, voy a anotar a los chicos que participaron. Fue Emiliano. Sí, profe. ¿Y quién más participó? Y Oscar, profe. Está bien, Oscar. Sofía, cuéntanos, ¿tú investigaste algo de Okazaki? Sí, profe. Bueno, no sé si esté bien, pero yo investigué que fueron 2 personas las que descubrieron esos fragmentos y eran como que una pareja. Era una científica, bueno, más bien bióloga molecular, que se llamaba Tsuneko Okazaki, y su esposo que se llamaba porque se murió, Reiji Okazaki. Ellos fueron los que descubrieron los fragmentos de Okazaki. También, bueno, de Tsuneko Okazaki, que es la mujer, yo investigué que fue la primera mujer que estudió en una facultad donde también estudiaban los hombres, porque donde ella nació, que me parece fue en Japón, en la Universidad de Nagoya, pues no se permitía antes que las mujeres estudiaran en el mismo lugar que los hombres. Sí, gracias, Sofía. Es correcto lo que mencionas. ¿Por qué les pido que investiguen? Porque a veces uno dice, fragmentos de Okazaki, y como que no tiene uno idea en realidad de quiénes fueron los descubridores. Piensa uno que fue una sola persona, pero no, tienes razón, Sofía, que era una pareja y pues parte fundamental fue, como dices tú, la mujer. Ajá. Y pues está interesante su historia porque pues pionera, ¿no?, en la biología molecular, y haber descubierto esa parte de la síntesis por pedazos en la cadena discontinua, pues es súper relevante, ¿no? Igual también sucede con Lynn Margulis. Cuando hablamos de la teoría de la endosimbiosis, decimos que fue propuesta por Margulis, pero a veces, muy pocas veces, asociamos que también es una investigadora, es bióloga, ajá, y esposa de Carl Sagan, que es también muy famoso por las cuestiones del estudio del universo, ¿no? Y esa era la idea, ¿no? Que fuéramos viendo ahí también la importancia o la relevancia de la participación de las mujeres en la investigación. Gracias, Sofía. Bueno, esa biografía debe estar en su blog de notas, en su sección de tareas. Javier, ¿quieres participar? Sí, profesora. Bueno, yo había descubierto de cómo se realiza más o menos el proceso y lo que yo lo había entendido es que van a ser como pequeños fragmentos de la cadena, en este caso es la trazada, ¿no? Y entonces van a replicar del sentido de 5' a 3' y van a separar más longitud de ¿cómo se llama? De la doble hélice de la molécula de ADN. Entonces, esos fragmentos que van a ser resultado de la replicación discontinua van a ser llamados los fragmentos de Okazaki.
Y eso es lo que yo entendí. Y bueno, y en vez de que parezca que van a ser creciendo en el sentido de 3', 5', en sí están creciendo en el sentido de 5', 3'. Y bueno, eso fue lo que yo encontré. Sí, Javier, gracias. Importante también la participación de Javier porque, pues, este esquemita que aquí les puse, como que tiene uno que imaginarse cómo está sucediendo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque en la horquilla de replicación se da de manera simultánea la síntesis de ambas cadenas, de la cadena adelantada y de la cadena retrasada o continua y discontinua. Ajá. O sea, simultáneamente se están sintetizando y las dos se están sintetizando en dirección 5'. Ajá. Porque esa es la dirección de síntesis. Pero aquí hay que ponerle mucha atención y reflexión acerca de la síntesis de estos fragmentos, ¿no? Porque sí, estos fragmentitos se sintetizan de 5', pero la dirección finalmente de la cadena es de 3'. ¿Por qué? Para cumplir las condiciones estructurales del DNA, que tiene que tener dos cadenas antiparalelas. ¿Ok? Bueno, pues ya vamos a empezar entonces con las enzimas. Para mí era importante que esto quedara claro, porque es muy importante ya cuando veamos los modelos, ya sabiendo o entendiendo esto, pues entonces es muy fácil comprender cómo llegan las enzimas, cómo funciona la principal enzima que hace la síntesis de ambas cadenas nuevas, tomando como molde la información de las cadenas originales y empezar a añadir nucleótidos para hacer la síntesis de todo el DNA. Y la presencia de un conjunto de proteínas que precisamente asisten a la principal enzima de replicación para que se sintetice todo el material genético. ¿Ok? Entonces, pues la síntesis de DNA se lleva a cabo por enzimas conocidas como DNA polimerasas. ¿Sí? Así se llaman. Son las enzimas DNA polimerasas. Porque lo que se encargan es hacer, su actividad catalítica es la polimerización de DNA. Sabemos que el DNA es una cadena polimérica, es un polímero. ¿Un polímero de qué? Un polímero de nucleótidos. Ustedes recuerden que un nucleótido, que es la unidad monomérica, el ladrillo con el cual se construye el DNA, un nucleótido, un deoxinucleótido específicamente se une a otro y a otro y a otro y a otro y a otro, y entonces se une uno y otro y otro y otro y otro y otro, y van a formar estas cadenas polinucleotídicas. Entonces, a esta actividad de estar uniendo un nucleótido a otro, y este a otro, y este a otro, es una reacción de polimerización. Y como lo que se está polimerizando son cadenas de DNA, por eso se le llaman DNAs polimerasas. Entonces ya se sabía que la replicación era semiconservativa, ya se sabe el mecanismo, pero ahora, ¿qué enzima lo cataliza? ¿Qué enzimas son las que se encargan de hacer esa síntesis de cadenas nuevas? Tomando la información de la cadena original. Bueno, pues posteriormente se vino toda una serie de estudios bioquímicos en los cuales se intentaba caracterizar, aislar y caracterizar a las enzimas que se encargan de hacer precisamente la síntesis de DNA, la replicación del material genético. Y bueno,
pues, ¿a quién se tomó de modelo? Pues Escherichia coli. Todas las enzimas que vamos nosotros ahorita a describir a lo largo de estas clases, todas son en Escherichia coli, ¿sí? Entonces, cuando veamos eucariotes, pues vamos a decir cuáles son las enzimas presentes en las células eucariotas, pero pues el mecanismo, la función de estas enzimas en esencia es el mismo. Entonces, conociendo las actividades de las enzimas replicativas en Escherichia coli, se puede conocer el mecanismo también en los eucariotes. Bueno. Pues bien, las primeras enzimas que vamos a ver son las DNA polimerasas y vamos a empezar con una que se llama DNA polimerasa 1. Esta fue la primera enzima con actividad de polimerización de DNA que se caracterizó, que se aisló y que se caracterizó. Y se estudió ampliamente. Se conoció pues todas sus características estructurales, sus características catalíticas, cómo hacía la síntesis de DNA, qué requisitos debería de tener, etcétera, etcétera. O sea, se caracterizó por completo la DNA polimerasa 1. Y dentro de esa caracterización, pues están, por ejemplo, su velocidad de síntesis. Y al encontrar estas características, pues haciendo cuentas, se dieron cuenta de que esta enzima resultaría ser muy ineficiente en términos de velocidad de síntesis. ¿Por qué? Porque, como les había yo dicho, el tiempo de generación de E. coli es de 20 minutos. Entonces, en un tiempo aproximado de 20 minutos, el DNA ya tiene que estar replicado. Pero recuerden, no nada más es un pedacito de DNA, sino es todo el genoma. Es toda esa cantidad de información que ya vimos, que es 5 punto y algo de megapares de bases. O sea, son millones de pares de bases que tienen que ser replicadas porque se replica el genoma. Y entonces, pues haciendo cuentas sobre la velocidad de polimerización de la DNA polimerasa 1, haciendo cuentas, no, pues no se puede replicar toda esta cantidad de información en tan poquito tiempo. Entonces, ¿qué pasó aquí? Pues que se llegó a la conclusión de que la DNA polimerasa 1 no era la principal enzima que hacía la síntesis de DNA. La DNA polimerasa 1 sí es una enzima que polimeriza DNA, sí es una enzima que participa en la replicación, pero no es la principal enzima que lo hace. Después entonces empezó a buscar y se empezó a purificar otras enzimas con actividad de DNA polimerasa y se fueron aislando varias, la DNA polimerasa 2, y luego la DNA polimerasa 3, está la DNA polimerasa 4, o sea, hay varias DNA polimerasas. Y de esas, la DNA polimerasa 3 es la que se determinó por sus características, que es la enzima que se encarga de hacer la síntesis de las cadenas continuas y discontinuas, ¿sí? Esta enzima se encarga de hacer la síntesis de todo el DNA, se encarga de replicar todo el material genético. Entonces, ¿a dónde queda la actividad de la DNA polimerasa 1? Bueno, la actividad de DNA polimerasa 1 precisamente está aquí teniendo una parte importante en
en estar extendiendo los fragmentos de Okazaki para que se puedan unir y entonces ya pueda quedar de manera continua. Aquí es la actividad de dos enzimas, la DNA polimerasa 1 y la DNA ligasa. Son dos enzimas que están participando para ir uniendo a los fragmentos de Okazaki. Pero quien sintetiza toda la cadena continua y toda la cadena discontinua en cada horquilla de replicación es la DNA polimerasa 3, ¿sí? Pero, pues, por cuestiones históricas y por también simpleza del sistema de la DNA polimerasa 1, vamos a hablar sobre ella. Vamos a hablar de los mecanismos de polimerización, los mecanismos de corrección de errores, que son mecanismos que tienen todas las DNAs polimerasas. Entonces, comprendiendo a DNA polimerasa 1, pues comprenderemos cómo funciona la DNA polimerasa 2, la DNA polimerasa 3 y la que pues más nos importa es la DNA polimerasa 3. ¿Sí? Bueno, voy a compartir entonces la presentación. Y vamos a ver entonces a la DNA polimerasa 1. ¿Cuál es la función de la DNA polimerasa 1? Pues es polimerizar DNA. Esa es su función principal, polimerizar DNA. Y aparte tiene otra función, que es eliminar cadenas cebadoras. Bueno, ¿y esto qué cosa es? Eliminar cadenas cebadoras. ¿Qué cosa es una cadena cebadora? Bueno. Vamos a dibujar una horquilla de replicación. Solamente ya una sola horquilla de replicación. Recuerden que siempre las representamos así. Entonces, estas van a ser nuestras cadenas moldes. Le vamos a poner dirección. Esta va a ser la 5' a 3'. Y esta va a ser la 3' a 5'. Nosotros hemos estado dibujando que para la síntesis del DNA, ¿qué cosa se necesita? Primero que nada se necesita una cadena molde. ¿Sí? Una cadena molde de DNA. Esa cadena molde de DNA es una cadena sencilla de DNA. ¿Por qué? Porque se necesita tomar la información para ir añadiendo nucleótidos. Y entonces decíamos, bueno, si en el molde hay una adenina, pues en la cadena que se va a sintetizar de nuevo, que iría de 5 a 3, aquí se tiene que añadir una timina, ¿sí? Y si aquí hay una citosina, en la cadena molde se tiene que en la cadena molde hay una citosina, en la nueva se tiene que añadir una guanina. Y si en la molde hay una timina, en la nueva se tiene que añadir una adenina, y si en la molde hay una guanina, aquí se tiene que añadir una citosina. Y así iría añadiendo, la DNA polimerasa tendría que ir incorporando nucleótidos uno por uno, así añadiendo, siguiendo las reglas de apareamiento de Watson y Crick. ¿Sí? Pero para que esta enzima, la DNA polimerasa 1, así como todas las DNAs polimerasas, puedan empezar a añadir un primer nucleótido en la síntesis de una cadena nueva, o sea, aquí el primer nucleótido que se tiene que añadir es una timina. Entonces, para que esta timina se pueda añadir, para iniciar la síntesis de una cadena nueva, debe de haber un pedacito preexistente. Debe de haber una cadena cortita, una cadena cortita, que genere un 3' libre.
Si esta cadena no existe, las DNAs polimerasas, ninguna DNA polimerasa puede empezar a adicionar nucleótidos así si no hay esta cadena preexistente. A esta cadena preexistente se le conoce como cadena cebadora. Es un cebador. Algunos, bueno, en inglés le dicen el primer o el oligonucleótido, también se le puede decir, pero ya en términos de cuestiones ya técnicas de un laboratorio. Aquí en la replicación casi siempre decimos que es la cadena cebadora. ¿Esta cadena de dónde sale? ¿De dónde sale este cebador? Este cebador es sintetizado por una enzima que es una RNA polimerasa. Las RNAs polimerasas sí pueden empezar a adicionar nucleótidos para sintetizar una cadena en crecimiento, aunque no se tenga un 3' libre. No es necesario tener un 3' libre para empezar a adicionar nucleótidos. Lo único que tienen que tener es una cadena molde, en este caso, pues de DNA, y empiezan a añadir nucleótidos, pero ¿son nucleótidos de qué? Son ribonucleótidos, porque es una RNA polimerasa. Entonces, este pedacito es un cebador de RNA. Hay un segmento pequeño, ¿sí? Esto va a ser un cebador, y aquí ya tenemos un 3' libre. Este pequeño segmento es un cebador de RNA, sintetizado por una RNA polimerasa. Teniendo ya este 3' libre, cualquier DNA polimerasa, entonces ahora sí, utilizando este 3' libre, ya puede empezar a añadir nucleótidos e ir extendiendo el cebador y sintetizando ya el DNA. Obviamente, como es DNA polimerasa, pues va a utilizar deoxinucleótidos, ¿sí? Ahora entonces, ¿qué hace una pequeña cadenita ahí de RNA en el DNA que se está sintetizando, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Va a quedar así? Pues no. O sea, estos cebadores se tienen que eliminar y se tiene que adicionar el equivalente en deoxinucleótidos. ¿Quién hace eso? Ah, pues la DNA polimerasa. Hagan de cuenta que va a iniciar la síntesis de DNA, entonces una RNA polimerasa sintetiza el cebador, sintetiza el cebador y deja el 3' libre, y luego ya esto lo toma la DNA polimerasa, específicamente la 3, y entonces esa ya va extendiendo y añadiendo nucleótidos, sintetizando, avanzando, sintetizando todo el material genético. Pero este cebador de RNA hay que quitarlo. Hay que irlo quitando, hay que irlo removiendo. ¿Quién lo va a remover? Lo va a remover la DNA polimerasa 1. La DNA polimerasa 1 va a ir removiendo, sintetizando y añadiendo nucleótidos de DNA, deoxinucleótidos. Queda un enlace fosfodiéster sin formar, el cual es sellado por una enzima que se llama DNA ligasa. Por eso las funciones de la DNA polimerasa 1 son síntesis de DNA y eliminación de cadenas cebadoras, que son cadenas de RNA que se necesitan para tener un 3' libre que sirva de nucleófilo para que la DNA polimerasa pueda recién iniciar su actividad de polimerización de DNA. Esto es en la cadena continua, pero ¿qué hay de la cadena discontinua que se está sintetizando por pedacitos? Y estos pedacitos,
Van de 5 a 3. Entonces estos van de 5 a 3, de 5 a 3. En cada ocasión que se tenga que sintetizar un fragmento de Okazaki, se tiene que sintetizar su cebador. ¿Por qué? Porque inicia la síntesis de un fragmento de Okazaki, se sintetiza su cebador y la DNA polimerasa 3 extiende hasta sintetizar el fragmento de Okazaki. Y una vez que ya lo terminó, pues eso se disocia y tiene que iniciar la síntesis del siguiente fragmento. Y como no puede iniciar si no tiene un 3' libre, pues se le tiene que sintetizar el cebador para que nuevamente pues se extienda y se haga la síntesis del siguiente fragmento de Okazaki. ¿Sí? Entonces, cada fragmento de Okazaki necesita la síntesis de su cadena cebadora por esa RNA polimerasa. La DNA polimerasa 1, entonces, su trabajo es estar quitando todos estos cebadores, tanto el de la cadena continua como todos los cebadores de la cadena discontinua y añadiendo nucleótidos de DNA, añadiendo nucleótidos de DNA y finalmente, pues estos huecos que quedan son sellados por la DNA ligasa. ¿Sí? ¿Queda comprendido entonces qué es un cebador? Sí, profe. Bueno. Regresamos. Regresamos con la presentación. Y entonces ya entendemos esta función de la DNA polimerasa 1. La función de la DNA polimerasa 1 es no sé por qué no se ve bien. Bueno, es polimerización de DNA y eliminación de cadenas cebadoras de RNA. ¿Sí? Bueno, esas son sus funciones. En cuanto a su estructura, la DNA polimerasa 1 es una sola cadena polipeptídica que al plegarse forma el dominio catalítico y un dominio denominado como dominio corrector de errores o corrección de pruebas. De hecho, aquí está representado. Esto que vemos acá es todo esto. Todo esto que vemos acá es el dominio catalítico. Y esto que vemos acá es el dominio de corrector de errores o corrección de pruebas. Obviamente el dominio catalítico, en el dominio catalítico, ¿qué se va a hacer? Pues se va a hacer la síntesis del DNA. Y en el dominio corrector de pruebas o de errores, aquí se va a verificar cada nucleótido que se añada a la cadena en crecimiento, tiene que verificarse si es el nucleótido correcto o no. ¿Para qué? Para poder corregir errores. Si se añadió el nucleótido equivocado, con este dominio corrector de pruebas o de errores, se puede quitar el nucleótido añadido de manera incorrecta y evitar que se introduzcan cambios en la secuencia de DNA. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso que debe de ser altamente fiel. El DNA se está replicando porque se va a heredar información, se va a heredar a las células hijas. Y si esa información se está replicando de manera errónea, ¿eso qué significa? Es cambiar la secuencia de nucleótidos y prácticamente eso es lo que significa es una mutación. Por eso
las DNAs polimerasas, todas las DNAs polimerasas tienen pues su dominio catalítico y su dominio corrector de pruebas. Todas añaden un nucleótido y todas tienen que verificar si el nucleótido que añadieron es el correcto o no, dando esta posibilidad de poder eliminar un nucleótido incorrecto y nuevamente añadir el nucleótido y nuevamente verificarlo para ver si es correcto o no. De hecho, pues las DNAs polimerasas tienen una tasa de equivocación muy baja, precisamente por esta función de corrección de errores, de poder estar verificando que sea el nucleótido correcto, ¿sí? Bueno, entonces, de hecho, la DNA polimerasa 1 tiene tres dominios. Aquí nada más está representado 2 y ahorita vamos a entender por qué. Pero la DNA polimerasa 1 es un solo polipéptido, un solo gen que codifica para un solo polipéptido que se pliega y forma 3 dominios funcionales. El dominio catalítico, el dominio de corrección de pruebas o errores, y el tercer dominio que no está representado aquí, pero es el dominio con actividad de exonucleasa en dirección 3 a 5'. ¿Que cuál va a ser? Va a ser el dominio con el que se va a eliminar el cebador. ¿Sí? Ese dominio que permite la eliminación de la cadena cebadora es el dominio con actividad de exonucleasa en dirección 5 a 3. En las siguientes diapositivas está representado. ¿Por qué aquí nomás representamos 2? Bueno, lo que pasa es que por algún tratamiento que se le hizo a la DNA polimerasa 1, que es un tratamiento proteolítico, resulta que se generaban 2 fragmentos, un fragmento grande y un fragmento pequeño. El fragmento grande tiene a estos 2 dominios, al catalítico y al de corrección de pruebas, y el fragmento pequeño, este es el grande, y el pequeño tiene al dominio de exonucleasa 5 a 3, que es el que elimina los cebadores. Bueno, vamos a ir explicando cada uno de estos dominios. Y empezaremos con el catalítico, porque es el de polimerasa. En este dominio, ¿qué es lo que vemos? Bueno, fundamentalmente vemos alfas hélices, que están plegadas y estructuradas tridimensionalmente para formar este centro catalítico, al cual le vieron que tenía como la forma de una mano. Por eso aquí tenemos pulgar, que es el pulgar. Aquí tenemos la palma y los dedos. Entonces, pareciera que en este centro catalítico asemeja a lo que es una mano. ¿Y qué cosa se hace entonces en esta estructura que se parece a una mano? En la palma, aquí hay la presencia de iones metálicos de magnesio. Y estos iones son importantes porque aquí es en donde va a entrar el nucleótido que se va a añadir a una reacción de polimerización. Y estos iones metálicos son importantes para estabilizar las cargas y entonces se pueda catalizar la reacción. ¿La reacción qué cosa es? La reacción es la formación de un enlace fosfodiéster. Lo que se va a catalizar en la palma es la formación de un enlace fosfodiéster entre un nucleótido y otro que se va a incorporar a una cadena de DNA en crecimiento. ¿Sí? Tenemos una cadena molde. Aquí está el cebador. Entonces, aquí, ¿qué cosa tenemos? Tenemos un 3' libre. Bueno, aquí un 3' libre.
Lo que se va a catalizar es que un nucleótido va a ingresar y lo que se debe de hacer es formarse un enlace fosfodiéster entre un 3' libre y un 5' libre de un nucleótido que va a ingresar a la cadena. Esta reacción se cataliza aquí en la palma y estos iones metálicos son parte fundamental para que se pueda llevar a cabo porque son los que están estabilizando las cargas. ¿Sí? Entonces imaginemos, en la palma se está llevando a cabo eso. La formación de los enlaces fosfodiéster. Ahora, ¿qué hace el pulgar y los dedos? El pulgar lo que hace es acomodar, empujar y acomodar hacia la palma el nucleótido que va a ingresar, el nucleótido nuevo que va a ingresar a la cadena en crecimiento. Entonces, este pulgar como que empuja y acomoda al nucleótido aquí en la palma para que se acerquen, estén físicamente cerca, el nucleótido que tiene el 3' y el nucleótido que tiene el 5' y se catalice el enlace fosfodiéster. ¿Y qué hacen los dedos? Los dedos lo que hacen es sujetar la cadena molde. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos en un proceso de replicación. El DNA se tiene que ir sintetizando, las cadenas nuevas se tienen que ir sintetizando tomando la información de una cadena molde. Entonces, en este centro catalítico tendríamos la palma, los dedos y el pulgar. Yo les puse un video en donde hablan de la DNA polimerasa 1, véanlo porque explicado, a veces sí le captamos, pero ya viendo una imagen y una animación es mucho más fácil poderlo comprender. Voy a prender un poquito mi cámara. Y entonces es para mostrarles así. Imaginemos que esta es la DNA polimerasa 1. Y entonces aquí en esta parte de la palma, en esta parte central, aquí están los iones metálicos. Aquí debe de estar la cadena molde que está siendo sujetada por los dedos. Los dedos están sujetando la cadena molde. Aquí están los iones metálicos. Y los nucleótidos que van a ingresar para hacer la síntesis de la cadena nueva son empujados por el pulgar. Entonces va como que acomodando, empujando y acomodando a que tengan acceso a la palma, mientras los dedos van acomodando y sosteniendo también a la cadena molde. ¿Sí? Más o menos así funciona. Y esta parte de acá sería el dominio de exonucleasa, corrector de pruebas o corrector de errores. La verdad es que es complejo imaginarlo, pero por eso la idea de recomendarles videos y pues la presentación para que lo vieran también en imágenes. ¿Alguna duda de lo que ahorita comentamos? ¿Del dominio catalítico? No, profe, quedó muy claro. No, profesora. Ok. Ahorita vamos a ver una reacción como tal de polimerización, pero primero dejo la estructura y luego ya vemos la reacción de polimerización. ¿Sale? Bueno, aquí queda representado entonces que la DNA polimerasa 1 está codificada por un solo polipéptido. Ese solo polipéptido es codificado por el gen que se le llama el gen POL-A. Aquí está el nombre del gen. Los nombres de los genes, váyanse acostumbrándose, siempre van en cursivas. Cuando uno pone el nombre de un gen, siempre lo pone uno en cursivas.
Ese es el gel, codifica para un solo polipéptido. Y si uno ve extendida el polipéptido, pues iríamos desde el aminoácido 1 hasta el aminoácido 928, ¿sí? Y este sería el amino terminal y este sería el carboxilo terminal. Las proteínas tienen extremo amino y extremo carboxilo. Entonces, de extremo amino a carboxilo, ¿qué es lo que vemos primero? Vemos el dominio con actividad de exonucleasa en dirección 5A3. ¿Este qué cosa hace? Este es el que elimina el cebador. Luego continuamos con el dominio de exonucleasa en dirección 3A5. Este es el que corrige error. Este es el de corrección de pruebas o de errores. Y hacia el carboxilo terminal lo que tenemos es el dominio catalítico. O sea, este es el de síntesis de DNA. O polimerización de DNA. Este es el que tiene la forma de la mano, ¿sí? Los dedos, la palma, el pulgar, ¿ok? Si esta se pliega, pues entonces ya tenemos esta estructura que está aquí representada, ¿sí? Ahora, este tratamiento proteolítico de la DNA polimerasa 1 es una enzima, una proteasa, que lo que hace es cortar en sitios particulares y al tratar proteolíticamente a la DNA polimerasa 1, se obtenían dos fragmentos, como les decía yo, el fragmento grande o también conocido como fragmento Klenow, que contiene al dominio corrector de errores y al dominio de síntesis de DNA. Y el fragmento pequeño que tiene al dominio de exonucleasa en dirección 5A3, que es el de eliminación de cebador. Por eso esta caracterización de que cuando representan a la DNA polimerasa 1 siempre se representa el fragmento Klenow porque es el que se ha cristalizado, con el que se tiene datos de su estructura tridimensional. Bueno, entonces tenemos un solo polipéptido que tiene tres dominios. ¿Sale? Bueno. Ahora vamos a ver paso por paso la reacción de polimerización que se lleva a cabo en la mano. Y específicamente ¿en dónde? Pues en la palma, ¿no? Ahí en la palma en donde se está llevando a cabo la reacción de síntesis de DNA. A ver, permítanme un momentito. Bueno, esta es otra representación de estructura tridimensional de la DNA polimerasa 1. Aquí ya está representado el DNA
vemos una cadena de un color, otra cadena de otro color, y este es el dominio de la mano, el dominio de polimerización. Aquí está la palma, este es el pulgar, y aquí están los dedos. Este es el dominio de exonucleasa, en dirección 3 a 5, que es el corrector de errores. Bueno, ahora, en la reacción de polimerización, como les decía, lo que se está haciendo es catalizar la formación de enlaces. ¿Qué enlace es el que se forma? Enlace fosfodiéster, que es un enlace covalente. Aquí está especificada la reacción de polimerización, en la cual tenemos DNA de cierta extensión. Por eso se le pone N, porque pues lo que se va a hacer por reacción es añadir un nucleótido. Cada reacción es añadir un nucleótido, un nucleótido, un nucleótido. Entonces, el comienzo de la reacción, pues se parte de una cadena con extensión, puede tener 3, 4, 5, 7, 10, etcétera, ¿sí? Ahora, más el deoxinucleótido, que puede ser cualquiera, por eso se pone N, no se pone A, no se pone G, no se pone C, no se pone T, porque puede ser cualquier nucleótido el que va a entrar a la reacción. Entonces, por eso es un deoxi-NT, indicando que este puede ser cualquiera de los 4. Entonces, el DNA en crecimiento más el nucleótido que se va a añadir nos va a dar como producto el crecimiento de la cadena más la liberación de pirofosfato inorgánico. ¿Por qué pirofosfato inorgánico? Porque recuerden en la clase que tuvimos de repaso, yo les había dicho que los nucleótidos, los deoxinucleótidos, están en 3 formas, en el monofosfato, el difosfato y el trifosfato. Y en la forma trifosfato es en la forma en la que están activados y es la forma en la que se necesitan para poder hacer la síntesis de DNA. Si no están en su forma trifosfato, pues no se puede catalizar la reacción, porque es una reacción que se necesita energía para poderse llevar a cabo. Entonces se necesitan nucleótidos en su forma activada. Y ya cuando se cataliza la formación del enlace fosfodiéster, ya nada más el nucleótido se queda con un solo fosfato y se liberan 2 de ellos en forma de pirofosfato inorgánico. Bueno, esa es la reacción de polimerización. Y si uno la ve de manera muy sencilla, aquí tendríamos nuestra cadena molde. Esta es la molde, de la cual se va a tomar la información para ir añadiendo nucleótidos complementarios. Vemos la dirección de la cadena molde, va de 3 a 5, entonces la cadena de DNA en crecimiento, la que se va a sintetizar, primero que nada, ¿qué cosa tiene que tener? Tiene que tener su cebador, su cadena cebadora. Este cebador va en dirección 5 a 3. ¿Por qué? Porque debe de haber un 3' libre, un OH3' libre. Esta es la extensión del cebador. Bueno, no son 2 nucleótidos, tiene más nucleótidos, pero esta es una representación esquemática. El objetivo es representar que hay una cadena cebadora, la cual proporciona un 3' libre. Ahora, lo que va a catalizar la DNA polimerasa 1 es que un nucleótido va a ingresar a la cadena. Este nucleótido debe de ser una timina. Y los nucleótidos sabemos que tienen sus extremos 5' y sus extremos 3'. Entonces aquí, ¿entre qué y qué se va a formar el enlace fosfodiéster? Entre el 3' del nucleótido que ya está en la cadena hacia el 5' del nucleótido que recién va a ingresar a la cadena. Ahí se forma el enlace fosfodiéster y se libera pirofosfato inorgánico. Eso es prácticamente la reacción. No es algo complicado, es bastante sencillo
pero lo importante es tener ese conocimiento de que se acuerdan que les dibujé el nucleótido y lo veíamos así, que estas son los carbones del azúcar. Este es el 'I' que está unido a la base nitrogenada. Este es el 2' que tiene un hidrógeno, el 3' que tiene un OH, el 4' y el 5', carbono 5', que ya tiene unido los grupos fosfatos. Y esta sería la forma trifosfato. Entonces, este 3' libre ataca nucleofílicamente al 5' del nucleótido a ingresar y se forma un enlace fosfodiéster. ¿Sí? Todo eso, ¿quién lo está catalizando? Lo está catalizando la DNA polimerasa. Ahí en el centro catalítico, en la palma, donde están los iones metálicos, ahí se está catalizando esta reacción. Entonces aquí tenemos a la timina, vemos su 5', que está unido a los grupos fosfatos, aquí está el 5', se cataliza el enlace, la formación del enlace en donde el 3' actúa de nucleófilo, específicamente pues el oxígeno, actúa como nucleófilo para hacer un ataque al grupo fosfato unido al 5' de este nucleótido a ingresar. Esto provoca un reacomodo de cargas y, por lo tanto, como se forma un enlace, esto es formación de un enlace. Si un enlace se forma, otro enlace se tiene que romper. Y con eso encontramos un equilibrio en la reacción. Un enlace se forma, otro enlace se rompe. ¿Cuál es el que se rompe? Bueno, se rompe este enlace. Este es un enlace de alta energía. ¿Por qué de alta energía? Ya habíamos dicho, porque es un grupo fosfato unido a otro fosfato y a otro fosfato y son cargas negativas. Al ser cargas negativas, los enlaces que las mantienen unidas a estas dos moléculas negativas, pues deben ser de alta energía, porque las mismas cargas se repelen. Entonces, para mantener unidas esas cargas iguales, debe de ser un enlace de alta energía. Se rompe el enlace y se liberan estos dos grupos fosfato y a estos dos grupos fosfato liberados se le llama pirofosfato inorgánico. ¿Sí? Ahí. Entonces, si vemos así paso por paso, aquí está la cadena en crecimiento, se tiene que incorporar un nucleótido nuevo, complementario a la cadena molde, siguiendo las reglas de apareamiento de Watson y Crick. La enzima DNA polimerasa va a catalizar en su centro catalítico, utilizando como nucleófilo al 3' de un nucleótido perteneciente ya a la cadena en crecimiento para que se haga el ataque nucleofílico al 5' de un nucleótido a ingresar. Aquí hay reacomodo de cargas y por lo tanto se rompe el enlace de alta energía, se libera el pirofosfato y entonces el nucleótido ya queda incorporado a la cadena en crecimiento. Y cuando quede incorporado, ¿qué unió aquí? Bueno, es un enlace fosfodiéster y ya quedó en su forma monofosfato. Todo esto ya es monofosfato. ¿Pero qué quedó cuando se incorporó la timina? Queda un 3' libre. Y al quedar un 3' libre, entonces regresamos a la situación que tenemos un 3' libre que puede hacer de nucleófilo para atacar a un 5' libre de un nucleótido a ingresar, que en este caso pues será al siguiente, que sería una citosina, porque en la cadena molde hay una guanina. Entonces, el 3' de la timina atacará al 5' de la citosina que tiene que ingresar a la cadena nueva. Y cuando ingresa la citosina, pues entonces la citosina tendrá un 3' libre
que atacar al 5' del nucleótido que se tenga que añadir según sea complementario a la cadena molde. ¿Sí? ¿Cómo ven? ¿Está difícil o no? ¿O sí queda entendido? ¿O no queda entendido? Sí, queda entendido. ¿Sí? De hecho, ya en esta unidad número 2, ya a partir de ahorita la verdad es que van a ser muchos procesos moleculares, muchas reacciones, muchas enzimas. Entonces, sí necesitamos ir comprendiendo cada clase, porque es base para las siguientes. Y así, cada vez pues se explica algo y es la base para ir comprendiendo lo que sigue. Entonces es importante que entendamos esta reacción, porque después las otras reacciones, por ejemplo, para polimerización de RNA, también casi es lo mismo. Si ahorita es importante comprenderla. De todas maneras, les voy a pasar una serie de pasos, también en una presentación de PowerPoint, para que vayamos de la mano paso a paso. Entonces, esta es una reacción de polimerización. Paso número 1. Estamos en el centro catalítico de la DNA polimerasa. Sabemos que estamos hablando de DNA polimerasa 1, ¿no? Pero esta misma reacción se realiza en todas las DNA polimerasas. En todas las DNA polimerasas, en el centro catalítico, esto es lo que se hace. Entonces, ¿qué se hace ahí? Pues se cataliza la formación del enlace fosfodiéster. Tenemos la base nitrogenada, que es la que pertenece a la cadena cebadora, la cadena que está en crecimiento, ¿sí? Y en esta cadena en crecimiento tenemos un 3' libre. Esta es la importancia de tener la cadena cebadora. Si no hay un extremo 3' libre, las DNA polimerasas no pueden adicionar ningún nucleótido. No tienen esa capacidad. Las RNAs polimerasas sí. Por eso ellas sintetizan el cebador. Bueno. Pero puede ser el cebador o también ya puede ser el nucleótido propio de la cadena de DNA en crecimiento. ¿Sí? Lo importante es tener un 3' libre. Ahora, a se le va a añadir un nucleótido nuevo. Se remarca ahí la importancia del 3' libre. Ahora, este nucleótido nuevo que se va a añadir, yo no le estoy poniendo qué nucleótido es, nada más le estoy poniendo base nitrogenada, pues porque no está aquí representada una cadena molde. Entonces, nada más es para la reacción de polimerización. Entonces, tenemos un nucleótido nuevo, que es el nucleótido trifosfato. Este es el grupo fosfato alfa, el grupo fosfato beta y el grupo fosfato, ay no, así no se escribe, el grupo fosfato gamma. Ese es el nombre que se les da a los grupos fosfato, grupo fosfato gamma. Entonces tenemos el alfa, el beta y el gamma. El alfa es el que está unido al carbono 5' de la desoxirribosa. Destacamos el grupo fosfato alfa, que está unido al 5' porque esos van a ser los participantes en la reacción de polimerización. Estos dos que están remarcados, el 3' libre
de un nucleótido y el 5' libre del nucleótido a ingresar a la cadena. Entonces, los nucleótidos participantes se acomodan en el centro catalítico para que los extremos 3' del último nucleótido de la cadena en crecimiento esté cerca del 5' del nucleótido trifosfato que se incorporará a la cadena nueva. ¿Qué sigue? Bueno, pues es el ataque nucleofílico. Ahí en el centro catalítico, la importancia del centro catalítico es estabilizar las cargas. Estabilizarse las cargas y que estén cerca esos dos componentes para que se pueda hacer la reacción. Aquí vemos cómo este OH tiene aquí dos puntitos arriba para indicar que es el que va a actuar como nucleófilo, ¿sí? Ataca nucleofílicamente al grupo fosfato del 5' del nucleótido a ingresar y al atacar, pues se va a formar un enlace. Esto obliga a que se reacomoden las cargas. Tiene que haber un reacomodo. Ahí en las cargas para formar un enlace y para equilibrar la reacción, pues uno se debe de romper. Entonces el oxígeno del grupo OH3' libre realiza un ataque nucleofílico al extremo 5' del nucleótido entrante y se realiza el reacomodo de enlaces. Luego, ¿qué sigue? Formación del enlace fosfodiéster. Entonces aquí ya tenemos remarcado cómo ahora ya quedó unido ya quedaron unidos el 3' con el 5'. Este nucleótido ya quedó en su forma monofosfato. Ya están unidos de manera covalente para formar la cadena en crecimiento. La cadena de DNA en crecimiento. ¿Y qué le pasó a estos dos grupos fosfatos? Estos dos grupos fosfatos, pues este es el enlace que se rompió. Aquí se rompe un enlace y se libera en forma de pirofosfato inorgánico. Hay otra enzima que es la pirofosfatasa que pues se hidroliza el pirofosfato y se liberan entonces fosfatos. Entonces se forma un enlace fosfodiéster y se rompe el enlace de alta energía entre los fosfatos alfa y beta. Este era el fosfato alfa, este era el fosfato beta. Entonces el enlace de alta energía entre el fosfato alfa y beta es el que se rompe. Y se liberan ¿quiénes? Los fosfatos beta y el fosfato gamma. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos el extremo 3' libre del nucleótido que recién se integró a la cadena. ¿Para qué? Pues para que se continúe con la reacción de polimerización. Este 3' lo tendríamos ya en esta situación, en donde ahora es el que va a actuar como nucleófilo para hacer un ataque de un 5' a otro nucleótido que vaya a ingresar a la cadena. Se forma el enlace fosfodiéster, se rompe el enlace de alta energía, queda incorporado el nucleótido, se libera el pirofosfato inorgánico, la pirofosfatasa hidroliza el pirofosfato y se liberan ya los fosfatos, 1 y 2 fosfatos, ya se llamaría fosfato inorgánico, y nuevamente. Entonces,
Esta reacción de polimerización se va a repetir cuantas veces se tenga que hacer, cuántos nucleótidos se tengan que añadir a las cadenas que se van a sintetizar. ¿Sí? Si se tienen que añadir 1.000.000 de nucleótidos, pues se añadirán 1.000.000 de nucleótidos siguiendo esta reacción de polimerización. Y esto va a suceder en la síntesis de la cadena continua y en la síntesis de la cadena discontinua. No hay ninguna diferencia. El DNA se sintetiza siguiendo esa reacción. Todas las DNA polimerasas hacen esto. ¿Sí? ¿Queda comprendido entonces? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profesora. Muy bien. Bueno. Vamos a continuar entonces con la DNA polimerasa 1. Ya entendimos cómo polimeriza. Ahora vamos a entender cómo corrige errores. Porque, pues, añade un nucleótido y una vez que lo añadió, ya se formó el enlace fosfodiéster, ya está integrado en la cadena. Una vez que ya está integrado en la cadena, entonces, ese nucleótido recién añadido es supervisado si es correcto o no en el dominio corrector de errores, que recordemos que es el dominio de exonucleasa en dirección 3 a 5. ¿Qué es lo que pasa acá? Bueno, pues este dominio corrector de errores, obviamente, no es que tenga una conciencia como para decir, esta es una timina y una citosina y una guanina y entonces como que pueda tener esa característica como de propiedad de conciencia y darse cuenta de que sí eso no es, ¿no? A veces uno lo dice así, pues por explicarlo de manera cercana o coloquial, ¿no? Pero finalmente el dominio corrector de errores debe de establecer interacciones, debe de tener características estructurales para que se pueda identificar si es el nucleótido correcto o no. Y eso tiene que ver con la geometría de los apareamientos. Hay una geometría entre los apareamientos adenina-timina y los apareamientos timina-adenina o citosina-guanina o guanina-citosina. Entonces, con base a esa geometría del apareamiento, pues en el dominio corrector de error se puede identificar si es o no correcto. Ahora, ¿cómo funciona esto? Bueno, también es relativamente fácil. Y visualicemos a nuestra DNA polimerasa 1, en donde tiene el sitio catalítico, el sitio activo. Y aquí está el dominio corrector de error. No se vayan a olvidar que es de 3 a 5. Bueno, ahí está nuestra DNA polimerasa 1. Está sintetizando DNA. Aquí está ya, supongamos que este sea el cebador. Va en dirección 5 a 3. Aquí tenemos el 3' libre. Y va a adicionar un nucleótido. En este caso, pues vemos que en la cadena molde es una adenina. Y la DNA polimerasa 1, aquí en su centro catalítico, no añadió una timina, sino que añadió una citosina. Aquí viene la citosina en su forma trifosfato y se hizo toda la reacción de catálisis, el 3' atacó al 5', se formó un enlace fosfodiéster, se rompió el enlace de alta energía entre los fosfatos
y ya quedó incorporada la citosina. Potencialmente se pueden formar puentes de hidrógeno, porque para formar puentes de hidrógeno, pues lo que se necesita es un hidrógeno como donador y un oxígeno o nitrógeno como aceptor. Entonces, entre las bases nitrogenadas, adenina y citosina, se pueden formar puentes de hidrógeno, pero precisamente una vez añadido un nucleótido, este nucleótido recién añadido en el centro catalítico ahora es desplazado hacia el dominio corrector de error. Entonces aquí podemos ver cómo ahora este apareamiento está localizado en el dominio corrector. Aquí en el dominio corrector se está checando la geometría del apareamiento y entonces queda con una geometría diferente a que si fuera el apareamiento adenina-timina. Además hay interacciones entre los aminoácidos y pues, las bases nitrogenadas y se identifica si es incorrecto. Como es incorrecto, ¿qué es lo que va a pasar acá? Al ser incorrecto, se tiene que quitar ese nucleótido, porque si no se quita y se continúa polimerizando, esta citosina va a quedar ya incorporada y esto, como les decía, ¿qué cosa es? Es un cambio en la secuencia y finalmente es una mutación. Entonces se tiene que quitar. ¿Cuál era la dirección? Era de 5 a 3. Esto era un 3' libre. El dominio corrector tiene, aparte de identificar que por geometría que es el nucleótido correcto o no, tiene la actividad de exonucleasa. Exonucleasa. Al decir nucleasa, ya estamos dándole la característica a la enzima. Es una enzima que está dirigida para ácidos nucleicos, por eso es nucleasa. Entonces lo que hace es cortar ácidos nucleicos, por eso es nucleasa. Y la palabra exo tiene que ver cómo corta el DNA. Entonces las nucleasas en general, las nucleasas, podríamos encontrar básicamente dos tipos, las endonucleasas y las exonucleasas. Si tenemos cadenas de DNA, una endonucleasa puede hacer cortes del DNA en sitios internos. Lo que cortan es el esqueleto azúcar-fosfato. Hacen un corte entre el fosfato y el azúcar, cortan ese enlace fosfodiéster y entonces de esa manera pueden ir cortando el DNA. Pueden cortar una cadena o pueden cortar ambas cadenas, ¿sí? Esas son las endonucleasas. Y las exonucleasas cortan también enlaces fosfodiéster entre el azúcar y el fosfato, pero lo hacen en orillas de cadenas de DNA. Tiene que haber un extremo para poder hacerlo, entonces cortan en extremos. Pueden cortar una cadena o pueden cortar ambas. Entonces van eliminando por extremos. ¿Sí? Y puede hacerlo en extremos que vayan en dirección 3 a 5 o pueden también cortar en extremos que vayan en dirección 5 a 3. Entonces las exonucleasas, puede haber exonucleasas en dirección 3 a 5 o exonucleasas en dirección 5 a 3. ¿Qué actividad es la que tiene el dominio corrector de error? Pues lo tiene en dirección 3 a 5. ¿Por qué? Porque la dirección de síntesis es de 5 a 3. Entonces, esto es 5 y esto es 3. La exonucleasa tiene que cortar en dirección 5 a 3.
perdón, la exonucleasa tiene que cortar en dirección 3 a 5 para hacer el corte aquí y este nucleótido se salga de la cadena, como lo vemos acá, porque es incorrecto. Entonces, vuelvo a repetir porque siempre parece un trabalenguas. El dominio corrector de error es exonucleasa en dirección 3 a 5. El nucleótido incorrecto se añadió, se formó un enlace fosfodiéster. Una vez que se formó el enlace fosfodiéster, pasa al dominio corrector de error, se checa la geometría, se checa la complementariedad. En ese dominio corrector, si es correcto, no pasa nada, avanza. Y si es incorrecto, precisamente por eso tiene esa dirección de exonucleasa, de 3 a 5, para poder hacer el corte y liberar al nucleótido incorporado erróneamente. ¿Sí? Ya lo quitó. Bueno, ahora se regresa este sitio al dominio de polimerización y se vuelve a añadir un nucleótido. Y se vuelve a pasar al dominio corrector de errores. Y se vuelve a checar si es correcto o no es correcto. Si es correcto, avanza. Si es incorrecto, lo corta. Y así, cada vez que se tenga que añadir un nucleótido nuevo, cada vez que se incorpore uno nuevo, cada vez que tenga que pasar por el dominio corrector de pruebas. El objetivo es evitar a lo que más se pueda que haya un error. ¿Sí? Entonces, la reacción de polimerización involucraría, pues, añadir el nucleótido y luego corregirlo. Añadir, corregir, añadir, corregir, añadir, corregir, añadir, corregir. Y así tiene que hacerlo todos los nucleótidos que se añadan. Y todas las DNA polimerasas también lo hacen. La DNA polimerasa 3, que es la enzima que sintetiza el DNA, también añade un nucleótido, lo corrige. Añade un nucleótido, lo corrige. Si es incorrecto, lo quita. ¿Sí? Entonces, pues las DNAs polimerasas son DNAs de alta fidelidad. Copian el material genético con alta fidelidad. No se pueden equivocar. ¿Qué pasa si se equivocan? Supongamos que a lo mejor sí, ya añadió el nucleótido, lo corrigió, pero no lo quitó y pues se equivocó la DNA polimerasa. Bueno, pues ahí es un error. Sin embargo, después de la replicación, hay todo un sistema como de escaneo para ver si hubo un error por la replicación. Y si la polimerasa por alguna razón dejó pasar un error, hay un sistema de reparación que quita nucleótidos incorporados erróneamente y los sustituye por los correctos. Entonces, hay que evitar a toda costa los cambios. Ya cuando veamos mutación, ya vamos a ver que, pues bueno, si esa es una premisa, evitar que se cometan errores en la replicación. Sin embargo, pues también las mutaciones son importantes, ¿no? Pero en qué contexto, bajo qué situaciones, cómo se pueden llevar a cabo esas mutaciones. ¿Sí? Bueno, hasta aquí vamos bien. Ya vamos a terminar, ya nada más hablamos de la eliminación de cebadores, que también es relativamente fácil. Bueno, entonces para la eliminación de cebadores, ahora vamos a ver el dominio que se encontraba en el amino terminal, que era el amino con la actividad exonucleasa también,
pero 5-3. ¿Sí? El corrector es 3-5. La actividad exonucleasa 5-3 es para la eliminación de cebador. Y este dominio sí es exclusivo de la DNA polimerasa 1. Porque su trabajo, ¿cuál era? Era polimerizar y eliminar cebadores. La DNA polimerasa 3 no elimina cebadores. Esa sintetiza DNA, hace síntesis de DNA y corrección de pruebas. ¿Sí? Entonces, este dominio de exonucleasa 5-3 es exclusivo para la DNA polimerasa 1. ¿Y por qué es exclusivo? ¿Y por qué la dirección? Bueno, aquí tenemos una cadena molde que va en dirección 3-5. Estas son las cadenas nuevas de 5-3. Y aquí, por ejemplo, este es un fragmento, ¿no? Como va dirección 5-3, tenemos un OH3'. Y este es un cebador que recién se sintetizó para hacer la síntesis de un fragmento de Okazaki, ¿no? Entonces, esto va a iniciar con 5'. Y está el grupo fosfato, ¿sí? Hacia el 3'. Nótese que aquí hay un enlace sin formar, o sea que aquí es un hueco. Aquí hay un extremo libre. Por eso puede actuar la DNA polimerasa 1 con su actividad de exonucleasa, porque hay un extremo. Ajá. No es endo. Si hay un extremo, entonces es la actividad de exonucleasa. ¿Sí? Bueno, entonces aquí en este hueco hay un extremo 5' libre correspondiente al RNA, al cebador. ¿Qué va a hacer la DNA polimerasa 1? Pues bueno, se recluta la DNA polimerasa 1 en donde está el cebador que hay que eliminar. Y entonces lo que va haciendo con su actividad de exonucleasa en dirección 5-3, pues corta un enlace fosfodiéster y libera un nucleótido. ¿Sí? Pero aquí tenemos un 3'. Entonces, ocupa ese 3' como nucleófilo para añadir uno de DNA. ¿Acá? Lo corrige. Luego, con su actividad de exonucleasa, corta otro de RNA y añade uno de DNA y corrige. Y corta uno de RNA y añade uno de DNA. Entonces, la DNA polimerasa va haciendo una actividad bastante interesante porque va cortando un nucleótido de RNA del cebador con su actividad de exonucleasa 5-3, luego con su actividad de polimerasa añade un nucleótido de DNA y con su actividad correctora de 3-5 verifica si es. Y ya, avanza. Corta uno de RNA con su exonucleasa 5-3, añade uno con actividad de DNA polimerasa y corrige con su actividad correctora 3-5. Y así va avanzando, avanzando, hasta que elimina completamente el cebador y el último nucleótido que adiciona, pues se queda con un 3' libre. Y ya, se desprende la DNA polimerasa 1. Ya se desprendió, se quedó aquí este hueco, que finalmente este hueco va a ser sellado. Pero ya quien lo sella es una enzima que se llama DNA ligasa. Hasta aquí el trabajo de la DNA polimerasa 1, que fue quitar el cebador, pero no va a dejar un hoyo, no va a dejar una secuencia sin formar. O sea, no es que quite el cebador y ya aquí quede cadena sencilla, no, es ir quitando el cebador, pero ir rellenando
con nucleótidos de DNA para que eso quede de manera continua y sin equivocaciones. ¿Sí? Bueno, para terminar, en esta tablita está bien importante porque aquí hay una comparativa entre diferentes características de las DNA polimerasas. Nada más está la 1, la 2 y la 3. Y aquí hay algo interesante. Bueno, primero son el gen estructural y vemos que pues la DNA polimerasa 1 es un solo polipéptido, es un solo gen. En cambio la 3, que es la enzima que sintetiza el DNA, la cadena continua y discontinua y replica todo el genoma, pues tiene varios genes. De hecho, son más de 10 genes y son diferentes subunidades las que la constituyen. Son más de 10 subunidades. En cambio, la DNA polimerasa 1, pues es un solo polipéptido, pues es una sola unidad, ¿no? Un solo gen. Los pesos moleculares que vemos que pues, son proporcionales al número de unidades, es más pesada la DNA polimerasa 3 en comparación con la 1. Luego, la actividad de exonucleasa 3 a 5, que es la correctora de errores, como les decía, todas lo hacen. Todas las DNA polimerasas tienen que corregir error. No pueden equivocarse. Pero el dominio de exonucleasa 5 a 3 para eliminación de cebador, ¿cuál es la única que lo tiene? Pues la 1. Ni la 2 ni la 3 eliminan cebadores. Y este dato interesante de la velocidad de polimerización. Este dato se refiere a nucleótidos adicionados por segundo. ¿Cuántos nucleótidos adiciona por segundo? La DNA polimerasa 1 adiciona de 16 a 20. O sea, que con decir 1, o sea, en un segundo, la DNA polimerasa 1 añadió y corrigió 20 nucleótidos máximos. Hizo todo este proceso de añadir, corregir, añadir, corregir, añadir, corregir, añadir, corregir, añadir, corregir. Y bueno, si está eliminando cebador, pues tendría que haber hecho todo esto en un segundo en 20 nucleótidos. Si eso suena impresionante, dice uno, ching, ¿cómo le hacen en un solo segundo añadir 20 y corregir 20? Si eso suena impresionante, pues los datos de la DNA polimerasa 3 lo son aún más, porque esta enzima añade en un solo segundo y corrige de 250 a 1000 nucleótidos por segundo. Entonces es una enzima sumamente veloz. Y con estas velocidades de polimerización, pues sí dan las cuentas, como les decía yo al principio de la clase, para que en 20 minutos esta enzima ya haya replicado pues todo el genoma de Escherichia coli. La cuestión de procesividad es una característica que tienen todos, bueno, es referente a las DNA polimerasas, ¿no? Pero que finalmente refleja una actividad enzimática. Ustedes saben que las enzimas se unen a su sustrato y lo tienen, están unidos a él y lo sueltan cuando ya lo transformaron, ¿no? Entonces hay un tiempo en el cual la enzima está unida a su sustrato, lo transforma y lo suelta. Pues las DNA polimerasas también tienen un sustrato. Y entonces la procesividad tiene que ver con esto. Es, por lo tanto, número de nucleótidos adicionados antes de que la polimerasa se disocie de la cadena molde. Una cosa es la velocidad de polimerización y otra cosa es la procesividad. Velocidad es cuántos nucleótidos añade por segundo. Y procesividad es cuánto tiempo está unida al DNA añadiendo nucleótidos antes de disociarse. Porque al fin y al cabo es una enzima
y no va a estar eternamente unida al DNA. ¿Cuál es la procesividad de la DNA polimerasa 1? Bueno, es de 3 a 200, mientras que esta es de la 1 y de la 3 es de 500.000 nucleótidos antes de disociarse. Bueno, pues hasta aquí la DNA polimerasa 1. Comprendiendo esta enzima, créanme que hablar de DNA polimerasa 3 ya prácticamente nada más vamos a hablar de su estructura, porque de su función, comprendiendo la polimerización y la corrección de errores con la 1, pues la 3 hace exactamente lo mismo. ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Bueno. No, gracias. Pongan mucha atención en estas clases porque, pues sí, son importantes, ¿sale? Pues entonces nos vemos la próxima clase. Que tengan buen fin de semana.